Hoy hemos llegado al capítulo 15 del libro de Deuteronomio, pero antes quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes todos los días estos videos explicativos. También les agradezco a ustedes por formar parte de esta familia de esperanza y acompañarme en este recorrido por las Sagradas Escrituras. En el video anterior hubo varias reacciones e interrogantes con respecto a los temas expuestos en Deuteronomio 14, que por motivo de tiempo y espacio en este video no voy a poder dar respuesta, pero prepararé un nuevo video donde intentaré con las Sagradas Escrituras darle respuestas acertadas a las preguntas que ustedes han hecho, para que de esa manera podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que si no quieres perderte ninguno de los videos que seguiré subiendo diariamente, te invito a suscribirte a este canal de esperanza. Activa las notificaciones y darle la oportunidad a otras personas de conocer lo que Dios ha revelado para cada uno de nosotros compartiendo estos videos. El capítulo de hoy inicia con un periodo de tiempo. El versículo 1 dice: cada 7 años. Israel debía llevar la medición del tiempo como nosotros lo llevamos el día de hoy. Llevaban la medición del día, de la semana, de los meses y de los años. Cada 3 años, según leímos en el capítulo 14, ellos debían preparar una ofrenda en beneficio de otras personas. Ahora se menciona el periodo de tiempo de 7 años. Como estudiamos en otros capítulos anteriores, en el libro de Levítico y en el libro de Números, se celebraba cada 7 periodos de 7 años, es decir, cada 49 años, se celebraba el jubileo en el año 50. Por lo tanto, esta medición de periodos de 7 años tenían un propósito. Y según lo que dice el versículo 1, en cada periodo de 7 años debían cancelarse las deudas que otros le debían a las personas. La manera de cancelar es esta: todo el que prestó algo a su prójimo perdonará a su deudor. No lo demandará más a su hermano, porque es el tiempo del Señor de perdonar las deudas. Entonces Dios exhortaba al pueblo de Israel a que cada 7 años debía perdonar las deudas a sus hermanos, a los miembros del pueblo de Israel. Entre ellos debían perdonarse las deudas. Una vez que entraran a Canaán, empezarían a llevar la medición del tiempo. Hoy tú y yo, a través del calendario que tenemos, llevamos el tiempo de antes y después de Cristo. Hoy decimos, antes de Cristo ocurrió esto, después de Cristo ocurrió esto. Hoy estamos en el año 2022 después de Cristo, en la era cristiana, según el calendario que tú y yo manejamos, que es el calendario gregoriano. Antiguamente entonces llevaban el periodo del tiempo según el rey que estaba puesto, pero como Israel no tenía rey, ellos debían llevar el tiempo según la salida de Egipto y según la entrada a la tierra de Canaán. Así que ellos medirían el tiempo: estamos en el año 40 y tanto después de haber salido de Egipto, estamos en el año 15 después de haber entrado a la tierra de Canaán. Así llevaban ellos la medición del tiempo. Entonces, cada 7 años, en esa medición del tiempo que ellos llevaban, debían perdonarse las deudas unos a otros. Dice el versículo número 3, del extranjero podrás demandar el reintegro. Entonces, ¿para quién era el perdón de las deudas? Para los que habitaban, vivían y formaban parte de la familia de Israel. También debemos recordar que un extranjero, si quería formar parte de los israelitas, debía aceptar las creencias del pueblo de Israel. Debía aceptar la verdad del plan de salvación descrito en el santuario, debían circuncidarse y debía vivir como un israelita. Eso ya lo hemos mencionado también en capítulos anteriores. Pero como Israel estaba en el centro del planeta y siempre iba a frecuentar extranjeros por ese territorio, extranjeros que vinieran de África, extranjeros que vinieran de lo que hoy se llama Europa, de lo que hoy se llama Asia, iban a transitar por el pueblo de Israel, e Israel iba a ser una luz a las demás naciones.
Su estilo de vida debía ser un modelo atractivo para otras personas. En el caso del extranjero que no quisiera nada con Israel, sino que solo iba de paso o que transitaba por allí y comercializaba, entonces al extranjero sí se le exigía el pago, el reintegro de toda la deuda, independientemente de que si había llegado o no había llegado el año del perdón de las deudas, que era cada 7 años. Entonces, así el Señor te bendecirá en abundancia. ¿Cómo te bendecía o cómo bendecía Dios al pueblo de Israel? Perdonando las deudas a sus hermanos y demandando al extranjero todo lo que se debía. Así el Señor te bendecirá en abundancia en la tierra que te da en herencia, en posesión. Siempre que escuches fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandatos que te ordeno hoy, el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido. Si tú cumples estos requerimientos, le decía Moisés, si ustedes cumplen estos requerimientos, si cada año ustedes preparan un diezmo, si cada 3 años ustedes preparan otro diezmo para beneficiar a los pobres, o sea, un segundo diezmo, si ustedes cada 7 años perdonan las deudas a sus hermanos, entonces el Señor, dice el versículo 6, te bendecirá como ha prometido. ¿Qué era lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel? ¿Cómo debía ser la manera como los israelitas debían vivir? Debían vivir como personas generosas, desinteresadas, desprendidas, altruistas, que pensaran en el bienestar de los demás, principalmente de sus hermanos, aquellos que tenían su misma fe, pero que quizás no vivían en las mismas condiciones. No todos vivían en las mismas condiciones. Algunos tenían más, otros tenían menos, según su capacidad de trabajar y según también sus proyecciones. Aquí no había igualdad en cuanto a las posesiones materiales, porque algunos se esforzaban más, tenían más. Algunos se esforzaban menos, tenían menos. Algunos tenían familia más abundante, tenían que tener quizá otra estrategia para administrar a su familia. Otros tenían familias pequeñas. Recordemos que Dios le había distribuido la tierra según el tamaño de las tribus. Así que no había una igualdad en cuanto a las posesiones y en cuanto a los recursos que ellos manejaban, porque cada quien tomaba las decisiones cómo manejar sus recursos. Otra cosa importante es que sí tenían la misma fe, debían tener las mismas convicciones. Por lo tanto, la ley se aplicaba para todos. Se le perdonaba las deudas a los ricos, se le perdonaba la deuda a los pobres. La idea era que Israel, en su estilo de vida, pudiera reflejar el amor de Dios y depender de Dios y no de lo que tenía. Así que si una persona tenía mucho, también tenía mucha responsabilidad en ayudar a otros. Si una persona tenía poco, tenía que saber administrar lo poco que tenía. Y eso también se aplica para el día de hoy. ¿Cuán importante es prestar atención a esto? Ahora, nosotros no llevamos el tiempo como lo llevaba Israel en este sentido de contar cada 3 años, cada 7 años, cada 50 años después de 7 semanas de años, es decir, cada 49 años. En el año 50, entonces se hacía el jubileo donde se devolvía las tierras a las personas que por algún motivo las habían perdido. Y eso yo les invito a que ustedes los puedan leer tanto en el libro de Levítico como en el libro de Deuteronomio. Algo interesante también que aparece en el versículo 6 es que si se presta oído a estas instrucciones y Dios prosperaría por haber prestado atención a las instrucciones, entonces dice la parte final, prestarás a muchas naciones, tendrás para prestar a muchas naciones. Pero tú no tomarás prestado de nadie. Tú te enseñorearás de muchas naciones, pero no se enseñorearán de ti. Habrá una autoridad. Si somos generosos, altruistas, bondadosos, si aprendemos a perdonarle la deuda a nuestros hermanos, a nuestra familia de fe, entonces el Señor nos prosperará abundantemente y nos dará una autoridad sobre otras naciones. Ahora, aquí en ningún motivo se apoyaba la sinvergüenzura. Aquí sencillamente se mostraba la condición de las personas y recordemos que al no tener todas las mismas condiciones materiales,
entonces a algunos se les hacía más difícil pagar las deudas. El plan original era que las personas pagaran sus deudas, pero si por algún motivo no podían, entonces en el séptimo año se le perdonaban. Y eso tenía que ser solo para el pueblo de Dios, para la familia de Israel, aquellos que tuvieran la misma fe, porque si una persona creía en Dios y amaba a Dios y respetaba a Dios y a su prójimo, intentaría pagar su deuda antes del séptimo año. Eso era lo ideal. En el caso del extranjero no, porque el extranjero no tenía temor de Dios. Entonces aquí se prueba mucho tanto al deudor como al acreedor. El deudor debe pagar su deuda, pero si por algún motivo no pudo, porque la circunstancia no se lo permitió, no fue que no quiso, entonces el acreedor perdonaba la deuda a aquella persona que era de su misma fe. Dice el versículo 7, si hubiera algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón porque Dios te ha prosperado. Dios te ha prosperado. No cerrarás tu mano a tu hermano pobre, al de tu familia espiritual, sino que le abrirás a él tu mano y le prestarás lo que baste para su necesidad. No dice le regalarás, dice le prestarás. Tampoco se lo iba a prestar a usura, como ya leímos en el libro de Levítico. No prestarás usura a tu hermano, no cobrarás interés a tu hermano. Guárdate de no abrigar en tu corazón perversa intención, pensando, el año de cancelar las deudas está cerca. El séptimo año está cerca, dice el versículo número 9. Ay, es que ya estamos en el periodo del año 6. Ya viene el año 7. Quiere decir que si en este año no me pagas, voy a perder ese dinero. No. Si tu hermano está pasando necesidad, tú debes ser generoso porque Dios ha sido generoso contigo. Entonces no actúes de esa manera porque se acerca el séptimo año y tu ojo sea maligno hacia tu hermano pobre para no darle nada. No seas así. Porque él podrá clamar contra ti al Señor y se encontraría pecado en ti, porque todos pertenecen a la misma familia. Cuando una persona solicita algo de corazón, si tiene verdaderamente el temor de Dios, va a ser sincero en su situación, no va a querer perjudicar a su hermano. Pero, y trato de ser enfático en esto, porque nosotros vivimos en una sociedad que está rodeada de maldad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tenemos que aprender a ser prudentes en el caso de prestar nuestros recursos materiales a personas que no son de nuestra misma fe, aunque en este tiempo, y esa es la realidad triste de aquellos que pertenecen a nuestra familia de fe, pero no están convertidos, no han querido cambiar. Hoy nos damos cuenta que algunos hermanos de nuestra fe a veces fallan en el cumplimiento de sus compromisos. Así que debemos pedirle sabiduría a Dios al momento de prestar y también al momento de pedir prestado. Yo les recomendaría a aquellos hermanos a los cuales se les solicita ayuda, que primero oren al Señor y le pregunten al Señor si realmente esa persona que nos está pidiendo ayuda realmente está necesitada, si realmente está siendo sincera, que no nos está engañando, y Dios nos mostrará realmente lo que está pasando, para que de esa manera no seamos defraudados, para que de esa manera no seamos engañados. Versículo número 10. Sin falta le darás a tu hermano. No sea tu corazón mezquino cuando le des, y el Señor tu Dios te bendecirá en tus obras y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán pobres en la tierra. Lo mismo que dijo el Señor Jesús, no faltarán pobres en la tierra. Pobres hay muchos. La pobreza es una condición y una circunstancia. Pero en este caso, y este capítulo 15, y quiero ser enfático en esto, tiene que ver con nuestra relación con nuestros hermanos de fe. Porque hoy en día hay mucho sinvergüenza en la calle que vive simplemente de lo que otros le dan, pero cuando se les brinda una oportunidad de trabajar, de desarrollarse, la desprecian, y Dios no apoya la sinvergüenzura. Aquí son casos excepcionales.
si todos obedecían la voz de Dios, si todos tenían una proyección de lo que Dios quería para ellos, no habría pobres en el pueblo de Israel. Pero lamentablemente no todos piensan igual y no todos deciden igual y no todos responden igual a lo que Dios ha estipulado. Por eso Dios dijo, siempre habrá pobres. Siempre habrá personas que necesiten, y eso también será una oportunidad de aquellos que han sido bendecidos para mostrar cómo el Señor nos ayuda, cómo también ayudando a otras personas. No faltarán pobres en la tierra, por eso te mando que abras tu mano a tu hermano, a tu pobre, dice, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra, porque son familia. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, porque era tan pobre, porque no sé, tomó una mala decisión y ahora se arrepintió, pero ahora no tiene cómo cancelar sus deudas, no tiene cómo sufragar los gastos de su familia, no tiene cómo alimentar a su familia, entonces si algún hermano hebreo o mujer se vende y te sirve durante 6 años, el 7º año lo dejarás libre. En el 7º año no solamente se cancelaban las deudas o se perdonaban las deudas, sino también que se dejaban en libertad a los siervos, a los esclavos de la familia del pueblo de Israel. Y al darle libertad, no lo enviarás con las manos vacías, les darás su indemnización, le darás su liquidación. Lo abastecerás liberalmente, dice el versículo 14, de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de lo que el Señor te hubiera bendecido. Te acordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató, por eso te mando esto hoy. Si Él te dijera, no quiero salir de tu casa, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás un punzón y le horadarás la oreja junto a la puerta y será tu siervo para siempre. Tuviste la oportunidad de salir en el 7º año. ¿No quieres salir? Bueno, vamos a hacer todo conforme a lo que el Señor mandó. Vamos a horadarte la oreja, le abrí un huequito en la oreja, y entonces es una demostración de que tú voluntariamente quieres ser mi siervo para siempre. Ahora, aquí también juega un papel fundamental la comunicación entre hermanos de fe, ya sea siervo o sea patrón, pero tienen la misma fe, así que deben comunicarse. Bueno, patrón, yo quiero quedarme contigo otros 7 años más, no para siempre, 7 años más. Pero si le dijera, yo soy feliz contigo y me quiero quedar contigo para siempre, entonces allí le abrían el huequito en la oreja. Y esto también me indica que el uso quizás de zarcillos, en tanto en mujeres como hombres, es un símbolo de esclavitud. Abrirle, horadarle la oreja a una persona era una demostración de que había consentido voluntariamente en ser esclavo de su hermano. Así harás también a tu criada. Versículo 18. No te parezca duro darle libertad, porque al haberte servido 6 años, te valió por el salario de 2 jornaleros. Y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Consagrarás al Señor tu Dios todo primerizo macho de tus vacas y ovejas. No harás trabajar al primer nacido de tus vacas, ni esquilarás el primer nacido de tus ovejas, porque todos los primerizos eran para el Señor. Es decir, todo debía apartarse para Dios. Los comerás cada año con tu familia, como dijimos en el capítulo 14, que cada año ellos ofrecían al Señor y parte de esos ofrecimientos los comían en familia. Lo comerás ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, que en este caso era el santuario que estaría en Jerusalén. Si tuviera algún defecto, si es ciego o tullido o tiene alguna otra falla, no lo sacrificarás para el Señor, así haya sido el primerizo. No vas a sacrificar lo dañado al Señor, lo mejor para el Señor. En tu población lo comerás. El impuro, o sea, la persona, y aquí nuevamente se vuelve a ver lo que aparece en el capítulo 12, el impuro, lo mismo que el limpio, lo podrán comer como si se tratara de un corzo o de un ciervo. No puede estar hablando de animales impuros porque ya en el capítulo 14 se hacía la mención y la ratificación del mensaje de Levítico capítulo 11.
Entonces, en todo este capítulo 15 de Deuteronomio vemos la actitud que debían tener los hijos de Dios con respecto a la necesidad de sus hermanos. La generosidad es el punto principal que aquí se describe, el altruismo, el ser bondadoso. Entre más tengo, más debo dar, y así Dios me seguirá bendiciendo. Es que Dios ya nos ha bendecido. Lo mismo pasa cuando devolvemos el diezmo y la ofrenda. No es para que Dios nos bendiga, sino porque Dios ya nos ha dado bendición. Entonces, una persona compartía de lo que Dios ya le había dado, y el beneficio primordial era para los hermanos en la fe. Y eso es aplicable igualmente hoy. Se espera que si una persona cree en Dios y en su palabra, viva de acuerdo a su voluntad. Pero si se presenta una necesidad, los hermanos en la fe le apoyarán. Y así como una sola familia, tendrán la oportunidad de ver las bendiciones de Dios, ayudarnos unos a otros. Los pobres siempre van a existir, pero de acuerdo a las decisiones que a veces se tomen, no alcanzaremos riquezas como otras personas, porque las condiciones no siempre serán las mismas, pero todos recibiremos nuestro pan diario y todos seremos ayudados porque Dios no desampara a su pueblo. Y bien, esto para mí, en realidad, es un mensaje que me llena de esperanza. Me llena de esperanza porque nos motiva a ser cada vez mejores. Israel debía vivir como una luz a las demás naciones. Y si alguien del extranjero quería vivir como un israelita, entonces debía aceptar todo lo que Dios había prescrito. Hoy, nosotros como cristianos queremos vivir como Cristo. Y Cristo lo dio todo por cada uno de nosotros. Dejó todo lo que tenía en la patria celestial para convertirse en hombre. Se sacrificó en nuestro lugar y hoy intercede por nosotros delante del Padre en el santuario celestial. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No he visto justo desamparado, dice el salmista, ni su simiente que mendigue pan. Dios proveerá siempre para nosotros. Decía el apóstol Pablo en una de sus cartas, sé contentarme cualquiera sea mi situación, sea como para tener escasez o para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es nuestra fortaleza, es nuestro ayudador, es nuestro guía, es nuestro amparo. Nada nos faltará. Es el pastor de mi vida, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está con nosotros. No dependas de lo que tienes. Los recursos que hoy tienes son la bendición que Dios nos ha dado para ayudar a aquellos hermanos de fe que están pasando por circunstancias adversas. Porque es que estamos pasando por circunstancias adversas, porque estamos viviendo en un tiempo de zarandeo, un tiempo de dificultad, donde el conflicto cósmico sigue en desarrollo. No ha llegado a su fin el conflicto sigue en desarrollo y por lo tanto debemos con la armadura de Dios enfrentar al enemigo y apoyarnos unos a otros como hermanos de fe. Si tú tienes este mismo sentir en este día, si tú quieres que el Señor siga obrando en tu vida, para que seas cada vez más de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial, yo te invito a que te unas en esta oración. Querido y amante Padre, muchas gracias. Gracias porque tú guías nuestros pasos. Gracias porque tú fortaleces nuestra fe. Y a través de estas instrucciones prácticas nos ayudas a vivir cada vez mejor. Gracias por todo lo que nos das y por todas las abundancias que derramas sobre cada uno de nosotros. También ayúdanos a ser generosos y a entender que no solamente tenemos responsabilidades como familia de fe, sino que también vemos tus bendiciones todos los días. Esas bendiciones que compartimos con nuestros hermanos y que nos permiten hacerle entender a muchas otras personas que tú no nos desamparas en ningún momento. Gracias, Padre, porque nos escuchas y ayúdanos a enfrentar cada día con tu bendición. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hemos llegado al final de nuestro video explicativo por el día de hoy. No se olviden que pronto estaré preparando un nuevo video donde estaré dándole respuestas a cada una de las preguntas que ustedes tengan sobre el libro de Deuteronomio. Así que te invito a suscribirte a este canal de esperanza y a compartirlo con otras personas. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde.
haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos con la bendición del Señor en una próxima oportunidad.